estar embarazada y con COVID-19. Maoli Plaza completa su último mes de embarazo sabiendo que es portadora del virus que ha paralizado al planeta. Esta ecuatoriana de 29 años vive con su esposo Kevin y su suegra en el barrio de Sauces, al norte de Guayaquil, uno de los focos de la pandemia en América Latina. Solo en esta ciudad se concentra la mitad de los casi 10.400 casos del nuevo coronavirus que se han detectado en Ecuador. Mi felicidad fue cuando me dijeron que mi hija tenía los latidos bien, sus movimientos. Yo sí estaba por un estado nervioso y ansioso por lo mismo que estoy pasando. La última vez que Maoli se hizo un control prenatal fue el 17 de marzo. Hoy no sabe cómo está su hija ni dónde podrá tenerla. La pandemia reventó el sistema sanitario público de Guayaquil ante la ola de contagiados. Actualmente los hospitales siguen atendiendo partos, pero el riesgo de contagio espanta a las futuras madres. Me da miedo que al dar a luz ella se infecte, no sé. Peor si estamos así en esta situación que la gente no toma conciencia. Maoli teme ser rechazada en la maternidad a la que acudía por ser portadora del virus, como ya le pasó cuando acudió con síntomas antes de ser diagnosticada en otro sanatorio. ¿Cómo voy a poder hacer para llevarla a un lugar donde ella esté, qué sé yo, aislada? A la bebé la vayan a tener también en un lugar donde que no haya mucho, o sea, no haya contagio más que todo. La Organización Mundial de la Salud aún no tiene certeza de que una madre pueda transmitirle el virus a su bebé. Ante el temor de atenderse en un hospital, muchas mujeres están optando por partos en el hogar, una práctica permitida en Ecuador mientras sea realizada por profesionales, aunque las comunidades indígenas pueden recurrir a sus parteras tradicionales. Y es que ninguna medida de cuidado es exagerada cuando se trata de tener un hijo en plena pandemia. Las autoridades sanitarias de Brasil comenzaron el martes con la primera prueba en masa en el país para diagnosticar la COVID-19. Cientos de personas se sometieron a la prueba a bordo de sus vehículos en el estacionamiento del estadio de fútbol Mané Garrincha en Brasilia, uno de los 5 puntos designados donde se destinaron 5.000 kits el primer día de operaciones. El procedimiento consiste en un pinchazo en el dedo para obtener una muestra de sangre y determinar si hay o hubo contagio. Llegamos a tener más de 70% de aislamiento social. Conseguimos aplanar nuestra curva de crecimiento del virus y ahora viene esa otra etapa que es muy importante, que es hacer una prueba en masa para garantizar a la población que la gente tome las decisiones correctas al momento de la reapertura del comercio que se aproxima el día 3. En total, deben practicarse 100.000 pruebas hasta el viernes en 5 puntos de la capital brasileña, equivalente a 3,3% de la población del Distrito Federal. Esta prueba rápida ayuda primero para saber si algún caso dio positivo. En caso de dar positivo, podemos hacer un diagnóstico temprano para justamente estar tratando de captar a ese paciente en el sistema. Brasil superó los 40.000 casos y las 2.500 muertes. El Ministerio de Salud prevé que el país alcance la fase más difícil de contagio en mayo. El país no destaca por el porcentaje de exámenes diagnósticos realizados. Especialistas estiman que las cifras son entre 12 y 15 veces inferiores al escenario real. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresa constantemente su descontento con las medidas de distanciamiento social e incluso destituyó la semana pasada a su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, por divergencias sobre este punto. Primeros casos de contagio de la pandemia del nuevo coronavirus en un geriátrico en Argentina. Al menos 8 ancianos fueron evacuados de una residencia en Buenos Aires luego de que varios de los internos dieran positivo por la enfermedad. Logramos que sean trasladados todos porque acá no tenían asistencia médica hace 72 horas que estaban absolutamente abandonados. No sabemos en qué situación en realidad salieron, qué tipo de medicación tenían, cómo están. Según indicó la policía, el lunes se le realizó exámenes a los 23 internos y a 4 auxiliares, con resultado positivo en 6 abuelos y un enfermero. Ese mismo día, 2 ancianos sin síntomas fueron retirados y el martes fue el turno de otro grupo.
Varias personas se concentraron a las puertas del geriátrico para acompañar a sus familiares hasta los hospitales a los que fueron derivados. En México, la moneda oficial son los pesos, pero las consecuencias económicas que va dejando la pandemia de COVID-19 llevaron a las autoridades del poblado de Santa María Jajalpa a crear su propia moneda. Entonces se diseñaron los jajalpesos. Surgió aquí entre los tres la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos un vale con símbolos propios de la comunidad? Los jajalpesos son repartidos de puerta en puerta por el gobierno municipal a los más vulnerables. Se pueden canjear por alimentos en 4 comercios de la comunidad. Los comerciantes después pueden pedir el dinero en efectivo a la delegación. Hablamos con los tianguistas, los que están acá afuera, con una pollería, con una tortillería que está acá, le propusimos la idea y nos dijeron, perfecto, sirve que nos ayuda porque ya no estamos vendiendo. Entonces es un ganar-ganar. Según Castañeda, los vales también impiden que las autoridades hagan mal uso de los recursos durante la emergencia. Los jajalpesos tienen códigos de seguridad y un sello. Además, están adornados con un emblema del pueblo. En esta comunidad, donde muchas personas han perdido su fuente de trabajo y otros han dejado de recibir remesas de familiares en el extranjero, la iniciativa fue muy bien recibida por al menos 200 familias. Pues mi esposo es campesino y pues ahorita no hay mucho trabajo porque pues todo esto ahorita lo que ha pasado pues no hay mucho trabajo. No, pues es que está bien, ahorita que pues no tenemos dinero, pues ya con esto ya es un alivio que ellos nos apoyan. Sin embargo, los fondos son limitados. Se prevé entregar vales por poco más de $2,100, ya que hasta ahora el programa no cuenta con apoyos del gobierno estatal o federal. El Metro de Panamá eleva las precauciones para controlar la pandemia de coronavirus. Sus responsables dieron a conocer un proyecto el martes que consiste en instalar cámaras con sensores infrarrojos en la entrada de las estaciones. Es una cámara térmica, también tiene realmente la visibilidad en tiempo real de tal manera que el operario puede identificar la persona con las condiciones de temperatura elevado y rápidamente ejecutar un protocolo. Una vez retenido el viajero, se le realizará una segunda prueba para ver si presenta fiebre, uno de los síntomas del nuevo coronavirus, y en caso positivo se le aislará del resto de los viajeros. El objetivo es poner en funcionamiento este sistema una vez que se levante la cuarentena en vigor para contener el virus. El COVID-19, la pandemia, va a cambiar la manera de mover o movilizar o la manera de funcionar o de operar el transporte masivo. El transporte masivo va a cambiar, medidas importantes es la toma de estas temperaturas, son medidas de mitigación coordinadas a través del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud. En esta primera fase se instalarán cámaras térmicas en 12 estaciones del total de 30 que conectan la ciudad, pero luego se extenderá a las restantes. En una segunda etapa se instalarían cámaras de identificación facial que irían vinculadas a un número de cédula de identidad para conocer el domicilio de los posibles portadores del virus. Panamá registra 136 muertos y más de 4.600 contagios. Estos datos son los más altos en América Central, aunque el gobierno panameño asegura que se debe al mayor número de pruebas que realiza. Muy buenos días a todos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicó el martes que la pandemia de coronavirus conducirá a la peor contracción económica en la historia de la región. Es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando. El organismo técnico de las Naciones Unidas estimó en su reporte una caída del Producto Interno Bruto Regional de 5,3% en 2020. Desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe acumulaban casi 7 años de bajo crecimiento con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019, el menor desde la década de 1950, por lo que la irrupción del coronavirus vino a agravar el panorama económico regional. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, el único país cuyo PIB permanecerá estable será República Dominicana. Venezuela, con una contracción del 18%, encabezará la caída regional, seguido de Argentina, México y Ecuador con 6,5%. Para el gigante regional Brasil se prevé una caída de 5,2% del PIB en 2020.
El organismo estima que los flujos de remesas hacia Latinoamérica y el Caribe podrían caer entre 10 y 15% en 2020, mientras que habrá cerca de 11,6 millones de nuevos desempleados producto de la crisis sanitaria. La pobreza extrema crecería 2,5 puntos porcentuales, pasando de 11% a 13,5% de la población. La CEPAL prevé una prolongación de la crisis por al menos 3 meses más. La región ha sido golpeada también por la reducción del comercio internacional, caída de los precios de los productos primarios, intensificación de la aversión al riesgo y una menor demanda de servicios turísticos. Queremos vivir, queremos. Médicos y enfermeras de distintos países de América se quejaban el martes ante la falta de equipo de protección para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En México, trabajadores sanitarios del Hospital General del Iste de Tacuba, una clínica capitalina que atiende principalmente a empleados del gobierno, denunciaron el martes que no tienen equipo apropiado, por lo que ya hay compañeros fallecidos a causa de COVID-19. Aquí ya hay 3 muertes por este problema. Y aparte hay compañeros hospitalizados en diferentes instituciones, pues no nos están dando el material adecuado. Además denunciaron que se mezcla a posibles pacientes de coronavirus con pacientes ya diagnosticados y que no se les está realizando una prueba previa antes de ingresarlos a la zona de aislamiento. En Colombia, los trabajadores sanitarios también se manifestaron frente al Hospital Bosa en Bogotá. Los elementos de protección que nos están dando no son los adecuados. Nos están dando para enfrentarnos a un virus tan potente como el COVID-19, un tapabocas convencional. El personal de la salud teme contagiarse de COVID-19 e infectar a sus familias. En Estados Unidos las cosas no son muy diferentes y hubo una protesta de trabajadores del Washington Hospital Center frente a la Casa Blanca. Estoy aquí hoy para pedir al presidente Trump y al Congreso que promulguen una ley de producción de defensa para aumentar la producción de equipo de protección personal como cubrebocas N95, batas, guantes y pruebas. Recientemente nos quedamos sin pruebas, el equipo de prueba que necesitamos para evaluar a los pacientes de COVID-19. Los trabajadores de la salud en Estados Unidos denuncian que decenas de miles de sus compañeros se han infectado de COVID-19 por la falta de equipo de protección personal. Estados Unidos tiene casi 45,000 muertos por el nuevo coronavirus y más de 800,000 infectados, convirtiéndose en el país más afectado del mundo. Países de América Latina aumentan medidas antes de alcanzar el pico de contagios del nuevo coronavirus. Panamá construirá un nuevo centro para atender migrantes irregulares en la localidad de Nicanor. Los viajeros que buscan llegar a Estados Unidos llegan al país tras cruzar la selva del Darién, fronteriza con Colombia. Unas 2,000 personas que iban camino a territorio estadounidense quedaron varadas por el cierre de las fronteras debido al nuevo coronavirus. Los centros de La Peñita y el Bajo Chiquito están rebasados en su capacidad de albergue. Además, en la capital se comenzó a utilizar cámaras que miden la temperatura en el metro para evitar más contagios en el país, que tiene más de 4,800 casos y 141 muertos. En tanto, en México, el gobierno de la capital anunció que cerrará el 20% de las estaciones del metro y de otros sistemas de transporte para evitar más contagios. El subterráneo de la Ciudad de México mueve a 4,5 millones de personas. La capital es uno de los estados más afectados por el coronavirus, junto con el vecino Estado de México, los norteños Baja California y Sinaloa y el sureño estado de Tabasco. El país elevó a nivel 3 la alerta ante el aumento de las cifras de contagios. Hasta el momento registran más de 9,500 casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 850 defunciones. La empresa Ford anunció que producirá unos 100,000 protectores para personal médico en su planta de Chihuahua, en el norte de México, donde suele fabricar motores. El Banco de México recortó sorpresivamente la tasa de referencia en 50 puntos base, a un 6%, por los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19 sobre la inflación, actividad económica y mercados financieros. El gobierno de Ecuador, que mantiene prohibidos todos los vuelos desde hace un mes, autorizará la actividad aérea para repatriar a sus ciudadanos varados en el extranjero. El país tiene casi 10,400 casos del nuevo coronavirus, incluidos 520 muertos. En Perú, un 42% de las personas perdió su trabajo o no está recibiendo ingresos durante la cuarentena, según un estudio de la firma Ipsos.
El país tiene cerca de 18.000 casos y casi 500 fallecidos. En tanto, los países centroamericanos y República Dominicana buscan recursos para una compra de medicamentos y equipo médico por $210 millones para afrontar el nuevo coronavirus. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a las autoridades de El Salvador investigar posibles abusos en el cumplimiento de las drásticas medidas oficiales contra el nuevo coronavirus, donde hay más de 200 casos y menos de una decena de muertos. El país envía a centros de contención a personas que violen sin causa justificada la cuarentena domiciliar obligatoria. En tanto, el gobierno de Paraguay ajusta un plan para flexibilizar la cuarentena vigente, pero con medidas sanitarias que se extenderán por todo el año. El país tiene más de 200 casos confirmados y casi una decena de fallecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió el martes la información sobre el anuncio de suspensión de la inmigración legal hacia su país. Estaré emitiendo una suspensión temporal de la inmigración hacia Estados Unidos. Ya escucharon de eso anoche. Pausando la inmigración, ayudaremos a poner a los estadounidenses desempleados en la primera línea para los empleos cuando Estados Unidos reabra. Es muy importante. Sería malo e injusto para los estadounidenses despedidos por el virus ser reemplazados por mano de obra inmigrante del extranjero. Debemos cuidar primero al trabajador estadounidense, cuidar del trabajador estadounidense. Esta pausa tendrá efecto por 60 días. This pause will be in effect for 60 days. La orden solo aplica para personas que buscan la residencia permanente, es decir, la tarjeta verde o Green Card, pero no afectará a los permisos temporales. La inmigración en Estados Unidos es un tema clave para la base conservadora del presidente, que busca la reelección. Unas 22 millones de personas han pedido ayuda del gobierno, tras perder sus empleos debido a la emergencia por el nuevo coronavirus que deja casi 45,000 muertos en el país. En el mismo evento, Trump deseó lo mejor al gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, ante los rumores de que está grave de salud. En tanto, el Senado adoptó por unanimidad un plan de ayuda para apoyar a pequeñas y medianas empresas afectadas por el nuevo coronavirus. Incluye 75,000 millones en ayudas para hospitales, 25,000 millones para test de diagnóstico de coronavirus y 60,000 millones para préstamos a agricultores y ganaderos, por lo que el paquete total suma 480,000 millones de dólares. El proyecto será enviado a la Cámara de Representantes durante la semana, antes de ser promulgado por el presidente. El sector agrario de Florida se está viendo duramente afectado por la pandemia de coronavirus. Afronta pérdidas por $522,5 millones con el agravante de la competencia desleal de productos mexicanos y la falta de voz en la comisión encargada de definir cómo será la reapertura económica del Estado. Las imágenes de tractores pisoteando las hortalizas que ya no compran los parques temáticos, los cruceros y los distritos escolares son una muestra de los efectos de la pandemia en el segundo motor de la economía de Florida, que representa unos 37,000 millones de dólares. Las ventas de lechuga, pimientos, pepinos, calabacines, frijoles verdes y repollos se desplomaron, al igual que sus precios. Horticultores como Sama Curcio se ven obligados a tirar casi el 70% de su producción de calabaza, que ha llegado a vender a 50 centavos la libra, y a detener la cosecha casi por completo por culpa de la pandemia. Afortunadamente, nuestra temporada está terminando, concluye el 1 de mayo, pero los agricultores del norte de Florida la están comenzando ahora, y será horrible para ellos empezar sin saber cómo van a poder vender su producto. Accurcio y sus trabajadores se han tenido que adaptar al nuevo coronavirus y soportar las altas temperaturas bajo el sol con guantes y mascarillas para evitar el contagio del producto y de ellos mismos. La Organización Meteorológica Mundial advierte que la crisis del COVID-19 no frenará el calentamiento global. La paralización del transporte y de buena parte de la actividad industrial supondrá un descenso aproximado del 6% de las emisiones de CO2, vaticina la organización. Pero según el Acuerdo de París, el descenso debería ser del 7% y prolongarse durante décadas.
Esta agencia dependiente de Naciones Unidas confirmó que el lustro 2015-2019 fue el más cálido del que se tiene registro, con una temperatura media global 1,1 grados superior a la de la era preindustrial. El secretario general del organismo, Petteri Talas, apuntó que, en todo caso, la actual crisis podría tener algún efecto positivo en la lucha contra el cambio climático, al mostrar que se puede trabajar conjuntamente por un interés común y de urgente resolución. La agencia recuerda que el efecto invernadero contribuye a desastres naturales que abonan el terreno para la aparición de epidemias de enfermedades como el cólera. Lenta vuelta a la normalidad en parte de Europa. Tiendas, parques y escuelas comienzan a abrir sus puertas dejando atrás el confinamiento en los domicilios. Este mismo miércoles se han llenado desde pequeñas tiendas en Berlín a grandes mercados en Bratislava. En Copenhague, el parque de atracciones Tivoli abre sus puertas a las guarderías para que los niños puedan explayarse y aliviar las restricciones de estas semanas. Las guarderías de la capital danesa no tienen tamaño suficiente. La clave es más espacio y menos niños juntos. Vamos a enviar un primer grupo de niños que van a disfrutar del día aquí. Van a tener el parque a su disposición, van a utilizarlo a fondo, jugarán, usarán las instalaciones, tienen sus tarteras para las comidas, dormirán la siesta y los recogerán en la puerta. En Bratislava, tras 2 semanas de apagón, este miércoles han abierto mercados y comercios de hasta 300 metros cuadrados. También los gimnasios y los restaurantes que entreguen comida a través de una ventanilla. Será obligatorio en Eslovaquia el uso de mascarilla. Nueva Caledonia se adelanta a toda Francia y abre las escuelas respetando las normas sanitarias. Las aulas tendrán la mitad de alumnos. Al mismo tiempo, los comercios de este departamento francés en el Pacífico Sur vuelven a la normalidad. Las playas, hasta ahora desiertas, poco a poco recuperan pulso y gente. Europa sigue explorando caminos para salir del confinamiento. Países como Alemania, Austria, Noruega o Dinamarca han tomado medidas para flexibilizar las restricciones, pero manteniendo el distanciamiento social ante las advertencias de expertos sobre los efectos devastadores que podría generar una segunda ola del virus. En Berlín, el miércoles fue un día especial para muchas tiendas pequeñas que fueron autorizadas a reabrir. Estamos felices y un poco emocionadas. Es como abrir una tienda nueva. El gobierno alemán autorizó además los primeros ensayos clínicos con tests voluntarios de una vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por la firma alemana BioNTech y el gigante estadounidense Pfizer. Por su lado, Italia y Francia preparan para los primeros días de mayo un desconfinamiento progresivo con muchas precauciones, mientras España se fija la desescalada para la segunda mitad de ese mes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solicitó al Congreso extender hasta el 9 de mayo las medidas estrictas que rigen desde el 14 de marzo, aunque con algunas modificaciones, como la posibilidad de que los niños puedan hacer salidas breves a partir del domingo. Es la tercera vez que pido como presidente del Gobierno esta prórroga, pero es la primera vez que puedo hacerlo con un escenario de futuro prudentemente, y subrayo esta palabra, prudentemente optimista. En el Reino Unido, los diputados británicos regresaron al Parlamento, pero debido a las medidas de distanciamiento, solo 50 de los 650 diputados están presentes. El resto participa desde sus casas mediante videoconferencia. España no comenzará a suavizar las medidas para el control de la pandemia hasta la segunda mitad de mayo, y cuando lo haga será de manera lenta y gradual. Así lo ha asegurado ante el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a los datos alentadores que llegan desde los hospitales. En las últimas 24 horas han muerto en España 435 personas, lo que supone un ligero repunte con 5 víctimas mortales más que el día anterior, pero también indica que las cifras se estabilizan. Se han registrado 4.200 nuevos contagios. El número total de fallecidos supera los 21.700.
Sánchez ha comparecido ante el Congreso para pedir una tercera prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. También ha defendido su idea de un gran plan Marshall europeo que presentará en la cumbre de este jueves, basado en la creación de un fondo de 1,5 billones de euros. Supondrían transferencias a fondo perdido, en vez de préstamos reembolsables, que solo servirían para agravar el endeudamiento masivo de los países de la Unión Europea. La distribución de los fondos entre los Estados miembros se realizaría atendiendo al impacto humano, social y económico de la pandemia del COVID-19. Es decir, el grueso de los recursos deben ir a aquellos países más afectados. La imagen más esperanzadora de este miércoles en España es el cierre de la morgue que se habilitó debido a la pandemia en el Palacio de Hielo de Madrid, la segunda instalación de este tipo que cierra sus puertas en la capital. Mientras los contagios en el mundo superan los 2,5 millones, Europa inyecta más dinero para lograr una vacuna que detenga la pandemia. Hoy pongo a disposición del equipo de Oxford 20 millones de libras para financiar sus ensayos clínicos. Como resultado, puedo anunciar que la vacuna del proyecto Oxford se probará en personas a partir de este jueves. Llegar a la etapa de los ensayos en humanos lleva normalmente años, pero en este caso los científicos de todo el mundo trabajan a marchas forzadas. La mayoría cree que es la mejor manera de derrotar al coronavirus. En esta etapa no se trata de esperanza, tenemos que determinar si estas vacunas funcionan o no. Y hay preguntas importantes. En primer lugar, sobre la seguridad, ¿qué tipo de reacciones puede haber? Es por eso que debemos seguir y comenzar las pruebas en humanos. En ausencia de una vacuna, los test y el distanciamiento social siguen siendo las mejores armas. El uso de mascarillas se está generalizando, pero el problema sigue siendo que los ciudadanos no pueden conseguirlas. No queda otra opción que fabricarlas en casa. Es lo que hacen muchos berlineses después de que Berlín se uniera a varios estados federados al hacerlas obligatorias en los transportes públicos. El confinamiento se está suavizando a diferentes velocidades en el viejo continente. Italia desvelará su plan de salida al final de la semana. En España se empiezan a anunciar medidas de desescalada con mucha cautela, a la vez que se siguen anulando grandes eventos, el último los Sanfermines. El mundo corre el riesgo de sufrir hambrunas de proporciones bíblicas en los próximos años debido a la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus. Así lo asegura el Programa Mundial de Alimentos, que afirma que las personas en situación de inseguridad alimentaria aguda podrían casi duplicarse hasta alcanzar 265 millones. Se prevé que los cierres y la recesión económica provoquen una importante pérdida de ingresos entre los trabajadores pobres, explica el director ejecutivo de la Agencia de la ONU. Las remesas del extranjero también disminuirán drásticamente, lo que perjudicará a países como Haití, Nepal o Somalia, por citar solo algunos ejemplos. La pandemia puede ser catastrófica para millones de personas cuya existencia ya pendía de un hilo, poblaciones en zonas azotadas por conflictos, crisis económicas o por el cambio climático. Ya antes, incluso de que se produjera la pandemia, algunas partes del este de África y el sur de Asia sufrían una grave escasez de alimentos debido a la sequía y a una de las peores plagas de langostas de las últimas décadas. A 2 días del comienzo de un Ramadán que no tendrá actos públicos ni religiosos para evitar las aglomeraciones, el centro del Cairo está abarrotado con cientos de personas que se afanan en obtener dátiles, dulces y especias. La mayoría no lleva mascarilla ni toma medidas preventivas. Se preocupan por hacerse con los productos más típicos del mes del ayuno, que dará comienzo probablemente este viernes, dependiendo de la luna, y en el que los musulmanes deben abstenerse de beber, comer, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer. Si bien antes y durante el Ramadán los precios de los productos más consumidos solían dispararse, este año se han mantenido o incluso han bajado en medio de una crisis que afecta no solo a las compras, sino a las tradiciones más arraigadas. Una de esas tradiciones que ha sido vetada este año es la instalación de la mesa de caridad, en la que se ofrece el iftar a los más pobres, la comida con la que se rompe el ayuno, y que representaba una estampa tradicional del Ramadán en las calles del Cairo.
Además, el gobierno egipcio estableció hace casi un mes un toque de queda que tras su última modificación va desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. También ha cerrado restaurantes y locales de ocio, así como instalaciones deportivas y centros comerciales. Pero lo más destacado es que antes del comienzo del Ramadán fueron suspendidos los rezos en las mezquitas y cualquier actividad relacionada con el mes sagrado. Está bajando un poco a la derecha y luego el resto está todo a la derecha. No, la Rosaleda estaba. Teléfono.